El freno de mano es una de esas cosas que todos usamos y casi nadie entiende, porque simplemente lo jalas, lo bajas y listo. Pero déjame decirte algo muy claro, y es que la mayoría de las personas está dañando el freno de mano todos los días sin darse cuenta. Luego llegan al taller y dicen que ya no se sostiene, que se quedó pegado o que hay que cambiar los cables, las zapatas o los motores eléctricos. Y nadie relaciona el problema con la forma en la que lo están usando. Hoy te voy a explicar qué errores estás cometiendo al usar tu freno de mano, por qué esos hábitos lo rompen poco a poco y cómo podemos usarlo correctamente para que nos dure muchos años. Así que vamos a empezar, porque el error número uno es usarlo como un freno de emergencia. Aunque su nombre te puede confundir un poquito, el freno de mano no está diseñado para detener el auto cuando este está en movimiento de forma normal. Usarlo para frenar así bruscamente va a estresar los cables, las zapatas y todos los mecanismos internos que solo pueden trabajar cuando el carro está detenido o está parado. Hacer esto repetidamente provoca que el sistema se estire muchísimo, se desajuste, se quede desbalanceado, haciendo que luego no se sostenga bien el carro cuando realmente lo necesitamos. El error número 2: no presionar el freno principal cuando activamos el freno de la mano. Muchísima gente simplemente jala el freno de mano y no pisa el freno normal. Esto hace que todo el peso del carro recaiga en el vehículo directamente, sobre todo en el freno de mano, forzando los cables, las zapatas. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que con el tiempo provoca mucho estiramiento, mucho desgaste irregular y que el freno pierda la efectividad. Obviamente la forma correcta es siempre pisar el freno principal, detener completamente el carro y luego de eso activar el freno de mano. El error número 3: manejar con el freno de mano ligeramente activado. Este error es bastante común, incluso más de lo que parece, ya que a veces el freno no se libera completamente y la gente pues sigue manejando y no se da cuenta. Esto genera mucho calor excesivo, mucho desgaste y puede provocar que los frenos traseros se te cristalicen o se te queden pegados. Además, también afecta el consumo del combustible y puede generar muchos ruidos extraños. El error número 4: no usarlo durante largos periodos. Y aquí esto suena bastante extraño, ya que no usar el freno de mano también puede hacer que se te dañe. Cuando pasa mucho tiempo sin activar el freno de mano, los cables se te empiezan a oxidar, los mecanismos se te empiezan a pegar y el sistema empieza a perder movilidad. Luego, cuando intentas usarlo, pues no funciona correctamente y este se te puede quedar trabado. Esto pasa mucho, sobre todo en carros donde los conductores simplemente utilizan el parking. El error número 5: usarlo con las ruedas giradas en pendientes. Y hay que aclarar algo, ya que en las pendientes muchos giran las ruedas y confían todo el peso del auto al freno de mano. Y esto provoca una tensión muy fuerte y constante en el sistema que somete a esfuerzos innecesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo correcto sería combinar el freno de mano con el freno principal y una posición en la transmisión para repartir todo el peso y evitar daños. El error número 6: ignorar los ruidos, la dureza o la falta de recorrido del freno de mano. Si el freno de mano se siente muy duro, muy flojo, suena o no se está sosteniendo igual que antes, esto simplemente no es normal. Seguir usándolo así va a acelerar el daño y muchas personas ignoran estas señales hasta que ya el sistema deja de funcionar por completo. Y entonces aquí es cuando vienen los problemas reales de usar mal el freno de la mano. Los cables se te estiran o los cables se te pueden romper, las zapatas se te desgastan todavía más rápido, los frenos traseros se te van a recalentar, el sistema electrónico se te puede dañar y si tu carro tiene freno de mano eléctrico, las reparaciones van a ser innecesarias y súper carísimas. Cosa que se pudo haber evitado haciendo el uso correcto. Y la forma correcta de utilizar el freno de la mano siempre es detener el carro completamente pisando el freno normal. Activa el freno de mano con una firmeza pero sin brusquedad, o sea, no lo jales así de un tirón. Verifica que el vehículo quede bien sostenido y úsalo con regularidad, pero correctamente y nunca para detener el auto cuando estás en movimiento, salvo a que de verdad sea una emergencia y te hayas quedado sin frenos. El freno de mano no se rompe solo, se rompe por los malos hábitos. Usarlo mal es una de las razones más comunes por la que deja de funcionar cuando más lo necesitas. Cambiar la forma en la que lo usas hoy puede evitar las reparaciones caras y los riesgos innecesarios.
Esta información te es valiosa y te es útil, entonces suscríbete aquí abajo al canal. Y si quieres aprender alguna habilidad de mecánica para ti o para ganarte la vida, aquí abajo en la descripción te dejo un enlace para que te unas y para que aprendas. Nos vemos.